Vean, si ustedes saben estas dos series que les voy a mencionar, entonces tanto como a mí hoy le duelen las rodillas, la espaldita, entre otras cosillas. Pero para los que afortunadamente todavía no les duele nada, les voy a dar contexto. La primera serie era cuando yo estaba bien pequeñita y esa serie se llamaba Full House o 3x3. Era de este padre viudo que tenía que cuidar a sus 3 hijas. Y lo que a mí me impactó de esa serie cuando la vi es que cada vez que alguna de las chiquillas se jalaba una torta o tenía algún tipo de conflicto, Danny Tanner, el papá, hacía esto. Se sentaba, las escuchaba y con mucho amor las corregía. Les hacía ver la importancia de ser conscientes de las consecuencias que tienen nuestros actos. Y eso a mí me marcó montones, porque a partir de ese momento, a pesar de que yo era una niña, ya se formó en mí una idea de cómo se veía un papá. Y justo en ese mismo tiempo, yo empecé a hacer dibujos. No cualquier dibujo, sino que me gustaba dibujar la casa de mis sueños. Y esa casa de mis sueños tenía una particularidad, que era que me gustaba que no tuviera fachada, sino que se pudiera observar todo lo que estaba dentro de la casa. Es decir, los cuartos, la cocina, la sala, todo lo que tenía como detalles, ¿verdad? La cama, los sillones, todo. Y dibujaba a mi mamá y a mis abuelitos. En ese momento yo no entendía por qué dibujaba las casas así. Con el pasar del tiempo me percaté que uno cuando está en la infancia necesita tener mucha visión de lo que es tu familia, de lo que conforma tu familia, de lo que hay dentro de tu hogar. Y la importancia de tener también una estructura familiar y una visión muy clara de que siempre, a pesar de las cosas que pasen, poder regresar a tu casa, a la casa de tus sueños, donde siempre van a estar ahí para vos. Y bueno, pasó el tiempo, me hice más grande y aquí viene la segunda serie. Se llamaba Riquezas y Pobrezas. Yo amaba, a las 5 de la tarde estaba yo ahí, viéndola, porque ya yo estaba más grande y en esta serie era también un padre adoptivo de 6 niñas. Entre ellas algunas ya eran adolescentes. Y entonces contaban las historias de su primer amor, de su primera ilusión. Y era muy lindo porque obviamente, imagínense, ¿verdad? Había de todo. Mucha intensidad, mucha ilusión, muchos sueños, mucho amor, muchos celos, mucho de todo. Y ahí también se formó una idea en mi cabecita de cómo se veía el amor romántico. Y uno va creciendo con todas esas ideas, ahora como bien lo mencionó don Milton, y hacen parte de vos. Y quisiera que se imaginen que es como si nosotros anduviéramos con todas esas ideas de cómo deberían de ser las personas, las familias, los roles, situaciones en un globito. Y uno anda con ese globito, con todas esas ideas acerca de cómo ves la vida según lo que aprendiste, y lo andas para todo lado, para allá y para acá, vos vas para acá y las ideas vienen con vos y así por la vida. Hasta que te haces grande y te enamoras. Entonces ya ahí la cosa cambia un poquito. ¿Por qué? Porque llega el momento en el que conoces a esa persona. Hijo de Dios, es que es perfecto. Es que cómo habla, cómo viste, cómo ríe, esa sonrisa, ese calmanance que tiene, ese lunar. Es que es tan atenta, tan chiñadora, tan caballeroso, que hace que entonces toda tu atención se vaya a ese ser que recién estás conociendo, pero que se ve perfecto para vos. Y entonces empezás a idealizarlo y empezás a dibujar nuevamente la casa de tus sueños, pero ya tiene, ¿verdad?, adentro todo lo que necesitas como adulta o como adulto.
y estás viéndolo y vos estás imaginando esa casa con aquellos ventanales tan divinos, tan grandes. Un techo altísimo, altísimo para que haya bastante amplitud, ¿verdad? Y entre mucho la luz. Y dibujás, por supuesto, que un jardín muy grande para los 6 hijos y los 2 perros, porque obvio los hijos siempre unen el matrimonio. Entonces tenés que tener mucho espacio. Y te dedicas a pintar lo lindo que se van a ver juntos, porque es que hay muchas, muchas, muchas ilusiones. ¿Y qué creen? Pues que un día no funcionó y se terminó esa relación. Entonces vos te quedas como con ese dolor de lo que pudo ser, pero no fue. Con todas esas ideas y esos sueños que vos te fabricaste al lado de esa persona que iban a ser felices para siempre. Pero la realidad es que ya no está. Se fue. Pero como todavía yo cargo con mi globito de todos esos momentos que he idealizado y todos esos sueños y expectativas e ideas que tengo acerca de el amor, las parejas, las relaciones, entonces yo digo, vamos de nuevo. Vamos de nuevo. No hay pintura que no vaya a tapar las grietas y volvemos a pintar. Y a pintar, y a pintar, y a pintar, pero enfocados en lo bellísimo que le queda a ese pantalón. En lo divino que es cuando sonríe. Y sigo dibujando mi casa de mis sueños. Y dibujo. Pero adivinen qué. Sí, exacto, no funcionó tampoco. Se acabó. Y vos decís, pero bueno, no hay tercero malo. Vamos de nuevo, porque sí se puede, esta vez sí, pero ya vengo un poco herido, ya vengo un poco desilusionado, pero todavía me aferro a ese ideal que he ido almacenando por todas las historias que he ido construyendo, aunque se hayan terminado. Y entonces vamos con todo y empezamos a dibujar, y a dibujar, y a dibujar, y a dibujar, y a dibujar. Y resulta que obviamente se termina esa relación. Y entonces llega el mejor maestro de la vida que ustedes se puedan imaginar. El dolor aparece, se unió al chat. Y entonces el dolor no llega porque sí o porque quiera joderte la vida, no, el dolor llega para poder enseñarte a que por favor volvás a ver lo que hiciste, tu obra de arte, lo que pintaste, pero estabas muy concentrado en la persona y no estabas viendo lo que estabas pintando, lo que estabas viviendo. Y entonces lo que era tu casa, de tus sueños, está un poco, mucho, muy fea. Bueno, no fea, bueno sí, pero no, porque al final esta es tu historia. Al final esto ha sido el camino que has recorrido y tu historia es tu mayor poder. Y entonces el dolor te muestra la importancia de poder construir la casa de tus sueños con los ojos bien abiertos, viendo tu presente, viendo a la persona como es, porque justo decía un Milton, todos tenemos varas raras y sí, el problema de idealizarlo es que decimos, o sea, sí me gritó, pero es que habla fuerte, es eso, habla fuerte. O sea, no me apoya, pero es que está muy ocupada. Y entonces, ¿qué hago? Mejor no veo, sigo pintando, pero no veo. Porque si no veo, si no pasó, ¿verdad? Y el dolor te dice, es hora de ver hacia el frente lo que estás pintando. ¿A quién estás viendo realmente? ¿Cuál es la historia que te estás contando realmente? Y entonces resulta que aquí es donde entra la importancia de antes de ir a construir cualquier cosa y antes de ir a pintar cualquier obra de arte, tenés que buscar cómo construirla en vos. Porque sos con la persona que vas a pasar el resto de tu vida, independientemente de cualquier cosa. Y ahí es donde entra la importancia de construir tu propia casa de los sueños. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos una tierra firme, una buena tierra donde yo pueda construir. Y esa tierra sos vos. Esa es
la tierra que ocupas. Pero también ocupamos una segunda cosa, que es tener la mejor calidad de materiales. Materiales fuertes, bonitos, de calidad, que se vean bien y que resistan. Y esos materiales es tu autoconocimiento. Es aprender a entender quién soy cuando nadie me ve. Quién soy cuando estoy pasando una crisis. Quién soy cada vez que estoy solo y cómo me hablo y cómo me trato. ¿Qué me gusta? ¿Qué no me gusta? ¿Qué estoy dispuesto a vivir una vez más y qué no quiero volver a atravesar? Y una autoestima fortalecida, una autoestima que esté ahí al pie del cañón cuando las cosas se pongan difíciles. Que te recuerde lo que has logrado en la vida. Cómo cada paso al final te ha formado, aunque haya sido doloroso. Al final es tener el material del amor propio a tu alcance. Es eso que te va a abrazar cuando nadie más te va a abrazar. Y ahí es donde se va construyendo con esos materiales. El tercer punto que necesitas para esa casa fuerte es tener un presupuesto bien definido. Un presupuesto que te diga hasta dónde sos capaz de dar sin quedarte vacío. Uno no construye así como así, ¿verdad? Uno tiene que saber hasta dónde puede llegar, qué quiere y qué no quiere. El cuarto punto que necesitas para construir tu propia casa de tus sueños es tener el mejor equipo, un equipo profesional, un equipo que sepa lo que vos necesitas hacer, dónde hacerlo, cómo hacerlo, cuánto hacerlo, en qué momento hacerlo, porque son los que saben. Y aprender a tener ese equipo que te guíe, que te acompañe, eso es la mejor forma de aprender a ser sabios, preguntar, dejarse guiar por otras personas que ya a lo mejor pasaron por ahí. Y el último punto que necesitas para poder empezar a construir es tener una red de apoyo. Una red de apoyo que te dé la mano cuando tu fuerza flaquee. Que sean esos momentos donde sabes que podés descansar, que podés volver. Amigos, compañeros, desconocidos al final, que se convierten en parte de tu vida. Porque en la construcción siempre hay imprevistos, siempre necesitamos tener quien nos ayude, así como en la vida. Y definitivamente, construir no es de la noche a la mañana, es un proceso. Pero después de aplicar todo esto, un día te das cuenta que has construido una casa muy hermosa, una casa fuerte, una casa linda, tu casa, porque sos tu hogar, el lugar donde siempre podés estar segura o seguro. Y en tu casa, si el día de mañana llega alguien a visitarte y no la valora, no la cuida, no la respeta, vos con toda propiedad y con toda convicción le podés invitar a salir de tu casa y de tu vida. En cambio, cuando llegue alguien a tu casa y la cuide, la valore, la aprecie, se va a notar facilísimo, porque siempre suman, porque siempre aportan a tu vida. Y ahí reconoces que esa persona merece estar y vivir en tu casa. Lo difícil de vivir con este globito por la vida es que llega el momento en el que tenés que andarlo cuidando para que nadie te lo reviente, para que nadie rompa esas ilusiones en tu cara. O que pase tanto tiempo que al final se vaya desinflando el pobre, se apachurre todo.
Porque cada vez que una persona vino y te lo estalló en la cara, con culpa o sin culpa, se siente como una pérdida. Perdí todo lo que tenía acá, todo lo que soñé, todo lo que anhelé. Y se siente bien feo. Duele todo lo que pudo ser y no fue. En cambio, cuando conscientemente y presentemente vos decidís romper con todas esas formas en que has idealizado el amor, las personas, las situaciones, y conscientemente decidís soltarlo y dejar ir, se siente como la absoluta libertad. Muchas gracias.